El cielo destruido. Nuevos lazos. Tokio. Japón. Sin duda estos habían sido los 3 peores meses de sus vidas. Aunque gracias a eso lograron descubrir muchas cosas de ellos mismos y de cómo podrían sobrevivir entre ellos. Así formaron estas cortas, pero muy vitales reglas. 1. Suna cocinaría. Si bien este no quería hacerlo. Terminó prefiriendo eso, que a morir todos los días por intoxicación. Y lo decía literalmente, porque cuando Mukuro intentó hacerlo lo mató al instante. Era peor que Bianchi en la cocina y sin duda le tendría prohibición a entrar a una. Claro que haría una excepción si era la cocina de los Bongola. 2. Mukuro se encargaría del aseo. En eso sí que eran polos completamente opuestos. Mientras Tsunayoshi arrojaba todo a cualquier lado. Mukuro lo recogía porque no soportaba el desorden. Aunque tenían sus excepciones. Suna mantenía un perfecto orden y limpieza en la cocina. En cambio Mukuro tenía un completo desastre en su propia habitación. 3. Las compras las hacían juntos. No porque uno fuera olvidadizo o el otro comprara otras cosas. Sino porque de esa forma se aseguraban que el otro no lo timara con los dulces. 4. Los dos trabajarían. Los dos hackeaban mafias e incluso gobiernos y por una gran suma de dinero. De esa forma podían conseguir información de lo que quisieran. Sobre todo Bongola. Pero más que nada. Podían costear los dulces y esos bombones suizos que tanto amaban. 5. Cada semana le tocaría al otro lavar la ropa. Sí que tuvieron un conflicto aquí. Incluso se mataron entre ellos. Pero luego de morir unas 4 veces cada uno. Decidieron hacer una tregua y turnarse para esa tarea. Gracias a esas importantes reglas lograron convivir sin mayores problemas. Claro. Si no contamos algunas excepciones. Mukuro se encontraba mirando Silent Hill estirado en el sofá del living. Seguía pensando que la película no lograba captar el horror de los juegos. Pero lograba matar su aburrimiento. Deja eso y levántate. Rokudou le escucho decir a Tsunayoshi. Lo miro irritado. Después del primer año en esas instalaciones Suna había dejado de decirle Bongola y comenzado a llamarle Rokudou. Pensó que después de escapar de ese lugar dejaría de hacerlo. Pero no. Todavía lo llamaba por el apellido. ¿No puedo disfrutar de mi día libre? Cuestionó sin siquiera hacer el amago de levantarse. La película tenía su atención en este momento. No Tsunayoshi. Vienes diciendo eso desde hace 4 días, le reclamo molesto. Necesito que busques a unas personas en mi ausencia, eso sí llamó su atención. Oye, ¿a dónde irás? ¿Tsunayoshi-kun? Preguntó curioso tomando asiento para mirarlo. A encontrarme con alguien, respondió vagamente volteando a verlo. Tú solo ve al parque que está a 5 cuadras y marca este número, le informó. Lanzándole su celular. Mukuro miró el número que aparecía. Se le hacía familiar. Nos vemos, se despidió antes de marchar al aeropuerto. Mukuro terminó acatando lo que le pidió Tsunayoshi. Tomó su chaqueta negra y salió de la casa para dirigirse a ese parque al que Suna siempre iba solo para reírse de las desgracias ajenas. Una vez ahí marcó el número de contacto y esperó a que respondieran. ¿Quién llama Pion? Esa muletilla la reconocería en cualquier lugar. ¿Ken? Preguntó solo para asegurarse de que no había escuchado mal. ¿Mukuro-sama? Escucho que gritó. Sin duda era Ken. ¿Y dónde estaba Ken? Estaría Chikusa. M y Fran. Si es que no lo mataron por lo irritante que podía ser. Kakipi. Es Mukuro-sama. Suspiro. Ken no había cambiado en nada. Lo encontré. Shishou se sorprendió cuando vio a Fran a su lado. El pequeño había crecido. Aunque no tanto que Nii-san. Lo encontré. Gritó con ese tono monótono. En menos de 2 segundos ya tenía a Ken y a M llorando a su lado. Chikusa por su parte lo saludó sin hacer mucho show como los otros dos. Se preguntaba si Tsunayoshi sabía que eran ellos. Era más que obvio que sí. Pensó. Se pusieron al corriente. Conversando en el parque hasta que se atardeció. Cuando llegaron a la casa en donde Mukuro había estado viviendo se quedaron de piedra. Todo estaba demasiado ordenado. En especial la cocina. Incluso su líder los amenazó con no causar destrozos. ¿Acaso sería posible que su Mukuro-sama estuviera con una chica? Pensaban alarmados M y Ken. Chikusa y Fran no le tomaron importancia y se fueron al living a ver si había alguna película. Terminaron todos viendo Siniestro. Incluso M que a cada momento se aferraba a Chikusa o soltaba un gritillo del susto. ¿Shishou tilde tiene dulces? Preguntó Fran.
Tenía hambre por culpa de Ken, que se comió su parte del desayuno esa mañana. Antes de que pudiera responder, escucharon la puerta principal abrirse. Ken y M estaban atentos, listos para conocer a la chica que vivía con su líder. Pero se sorprendieron cuando notaron que la persona no era una chica, sino un chico, y que a los ojos de M era muy atractivo. Kufufufu tilde llegas tarde. Tsunayoshi-kun, le recalcó Mukuro cuando éste llegó a la sala del living. Lo siento. La conversación terminó alargándose. Se disculpó dejándose caer a uno de los sofás individuales. Kokuyo estaba asombrado. No podían creer que ese era Sawada Tsunayoshi. Se veía demasiado diferente. ¿En verdad es Sawada?, preguntó Chikusa a Mukuro. Sí. Pero no lo llamen por ese apellido o podría matarlos, aconsejó mirando de reojo como Suna se tensaba ante la simple mención de ese apellido. Tengo hambre, reiteró Fran, haciendo que todas las miradas cayeran en él. Shishou tilde sea buena persona por una vez e invítenos a comer, reclamó. Zarandeándolo. Mukuro lo miró molesto por el comentario. Él siempre era buena persona. Yo iré. Bien sé que si tú cocinas nos matarás, argumentó Suna yéndose a la cocina. Los demás miraron a su líder esperando que dijera algo a su favor. Pero Mukuro no hizo nada. Después de todo, Tsunayoshi tenía razón. Desde que se reencontró con Kokuyo, estos no volvieron a irse. Incluso tomaron las 2 habitaciones vacías que habían en la casa y se instalaron ahí. M colocaba floreros en algunas partes de esta, argumentando que así había un toque femenino. Chikusa había instalado su consola de videojuegos para jugar por las tardes del fin de semana. Ken también jugaba de vez en cuando y traía una bolsa con comida chatarra cada vez que salía. Fran era el que mejor acomodado estaba. Se paseaba por todos lados. Les pedía ayuda en sus tareas e incluso había conseguido que Suna compartiera sus dulces con él. Sin duda esos locos se habían logrado instalar en menos de un mes. Suspiró notando la envoltura de chocolate que Fran había tirado. Su trabajo se había incrementado también. Si seguía así comenzaría a extrañar los días en que solo eran Suna y él en esa casa. Todo porque no estaba tan desordenada como ahora. Y hablando de Tsunayoshi, volteó a mirarlo. Este estaba en el patio mirando casi en trance el cielo. Estaba actuando extraño. No parecía tener problemas con los Kokuyo. Dejaba que M preparara algunos postres a veces o que Fran entrara a su habitación a dormir en las tardes. Pero más allá de eso no interactuaba. Siempre se mantenía distante en las conversaciones y solo hablaba cuando se le preguntara. Solía salir a diferentes horas de la casa e incluso había días en que no regresa. Ya estaba comenzando a preocupar a M. Ken y Chikusa. ¿Te ocurre algo? ¿Tsunayoshi-kun?, le preguntó cuando salió, sentándose a su lado. Sí. Pero nada que no pueda resolver, respondió cortante como siempre. Aún así, a él no lo engañaba. Dilo, exigió, sabiendo que si no era directo este no diría nada. Pienso marcharme a Italia, respondió aún mirando el cielo. Pronto comenzaría a atardecer, mi intuición me dice que allá está mi nuevo guardián de la lluvia, explicó tranquilo. ¿Marcharte?, repitió confundido. ¿Tsunayoshi pensaba irse solo? He estado pensando que deberías quedarte aquí con Kokuyo, le informó sorprendiéndolo. Sé que quieres vengarte de la mafia. Pero creo que es mejor que me dejes eso a mí y ustedes tengan una vida más normal alejada de ella, trato de explicarle. Oye, tilde, estás bromeando, ¿verdad? Le cuestionó más confundido que antes. ¿Por qué quieres hacer eso? Más le valía a Tsunayoshi tener una buena razón para eso. Porque tú tienes amigos. Aunque no lo admitas, ellos son tus amigos, respondió volteando a mirarlo. En cambio yo estoy solo. No tengo otro propósito que destruir a Bongola. Y si llego a fallar en eso, me entregaré a Vindiker. Después de todo nadie sufriría por mí, finalizó fríamente. Lo quedó mirando con incredulidad. En los 2 años que convivieron en ese lugar pensó conocer todos los nuevos rasgos de la personalidad de Tsunayoshi. Desde el sádico hasta el indiferente a la vida ajena. Incluso el depresivo. Pero este sin duda no lo había visto. El desprecio hacia sí mismo. Sin duda notó que era capaz de sacrificar partes de su cuerpo para lograr un objetivo. Pero no esperaba que fuera capaz de desecharse a sí mismo por la simple razón de fallar en algo. ¿Esto fue porque Bongola lo rompió? No. Venía de mucho antes. Pensó. Esto parecía venir de su niñez. ¿Pero de dónde? Tocó la sien de Suna e utilizó sus llamas de la niebla para invadir su mente y ver sus recuerdos. Lo sabía. Era de mucho antes. Tsunayoshi se veía así desde que era un niño.
Las palabras de Torpe o Dame grabadas en su mente por su propia madre, volviéndolas más latentes cada día por sus compañeros u otras personas. Y su hermano, aunque quisiera alegrarlo, solo terminaba haciéndole ver aún más las diferencias entre ellos. Tsunayoshi estuvo solo tanto tiempo, que hasta él mismo se abandonó en algún momento. Y cuando creyó que había personas que querían ser sus amigos, que lo apreciaban, los que estuvieron a punto de hacer que se volviera a querer a sí mismo, lo traicionaron. Le hicieron ver que su existencia solo era para cumplir el rol del sacrificio. Suna se encerró, para no volver a apreciar nada, ni siquiera a sí mismo. Por eso estaba distante. Por eso solo actuaba cuando veía que era requerido y cuando no se alejaba. Por eso ya no lo llamaba Mukuro. Suna se negaba a crear nuevos lazos. Mukuro-sama. ¿Por qué está llorando?, preguntó Ken asombrado. Habían llegado recién de hacer las compras y se habían topado con esa escena. Pero al ver que no habría respuesta decidieron mejor observar qué era lo que ocurría. Kufufufu tilde soltó su típica risa, antes de atravesar a Suna con su tridente. Los Kokuyo miraron horrorizados sin creer que su líder había matado al ex-bongola. Mukuro sacó el tridente y esperó a que éste reviviera. Ahora los pobres Kokuyo estaban por desmayarse al ver cómo Suna volvía a la vida. Incluso Frank gritó la palabra zombie. ¿Y eso por qué fue?, gritó enojado Suna. Sus llamas negras salían de su cuerpo como si hirvieran en rabia. Dejaré esto claro, Tsunayoshi-kun, habló serio Mukuro haciendo que le prestara atención. A malas estuvimos en ese lugar juntos. Sobrevivimos a esos experimentos juntos. Escapamos juntos y acabaremos con Bongola juntos. ¿Me escuchaste?, relató molesto. Más le valía al chico escucharlo claro, no tú solo. Ni creas que te dejaré solo. Menos ahora que no estás para nada cuerdo. Y si te le llega a ocurrir otra vez tratar de abandonarme, te romperé las piernas. Terminó con una amenaza. Los demás se alejaron un poco por precaución. Su líder ahora estaba demasiado iracundo. Se creó un silencio pesado mientras esperaban que el pelinegro respondiera a las palabras del ilusionista. Ni Fran trató de romperlo, interesado por lo que iba a ocurrir. ¿Estás seguro de eso?, le preguntó Suna ocultando sus ojos de la vista de ellos. Oye, tilde, ¿aún dudas de mi palabra?, le cuestionó molesto. Pero se relajó cuando vio una lagrimar caer por el rostro del pelinegro. Tú eres el cielo que escogí. Me quedaré a tu lado por todo el tiempo que tú existas, le aseguró calmado. Todos vieron cómo el chico comenzaba a derramar lágrimas silenciosas. M lloraba a mares. Ellos lo habían notado por sí solos. El chico estaba tan roto como ellos cuando aún no se conocían y aunque querían repararlo. El cielo se veía sin reparo alguno. Pero ahora parecía que se podría volver a reparar. Tal vez no de un día para otro. Incluso pudiera ser que pasaran años. Pero lo repararían por completo. No importaba cuánto pasara, ellos lo repararían. Porque él ahora también era parte de ellos. Será mejor que entremos para cenar, propuso Chikusa con suavidad para no romper tan abruptamente el ambiente o incomodar a los dos chicos. Se encaminaron a la casa pasando por al lado de Tsunayoshi, quien ya estaba dejando de llorar. Mukuro también los siguió. Pero todos se detuvieron en la entrada cuando notaron que Suna no se había movido. ¿Tsunayoshi-kun?, lo llamó extrañado Mukuro. ¿Acaso aún no le creía? Los demás iban a preguntarle si aún estaba mal. Cuando se quedaron mudos, las negras llamas se tiñeron de un color anaranjado en el centro. Era tan cristalino que se podía ver entre ellas. El cielo ya estaba en su etapa de atardecer. Pero eso no se comparaba a lo que estaban por presenciar. Gracias por todo. Mukuro le sonrió cálidamente. De una forma mucho más hermosa que como lo hacía cuando conoció a los Bongola y con sus ojos iluminados por las recientes lágrimas. Sí. Esta era mucho mejor que las del pasado. Los Kokuyo maldijeron y agradecieron a los ángeles al mismo tiempo. Esa escena fue hermosa. Tanto que terminaron sonrojados. Pero el que de seguro estaría peor sería otro. No te preocupes. Tsunayoshi-kun, trato de restarle importancia. Mientras tapaba el sonrojo de su rostro con la palma de su mano y desviaba sus ojos de él. Tsunayoshi le había dado un golpe bajo, que de seguro le daría problemas en el futuro. Nota de autora. Nuevo capítulo. Y dedicado a Tochi 33. Quien me pidió una vez que les contara qué más pasó después de que Suna desapareciera. No lo hice del punto de vista de los Bongola por la simple razón de que quiero hacer uno aparte, pero visto desde el ángulo de Timoteo en un momento determinado. Espero que te haya gustado. Ahora el análisis y aclaraciones.
Al inicio puse Tokio, Japón. Esto es a causa de que ahí estaba localizado el laboratorio donde experimentaban con ellos. Pero no están en el departamento del CAP. 3. La parte de las reglas fue más para mostrarles que no era tan fácil convivir entre ellos. Si bien, cuando estaban en las instalaciones estaban juntos, nunca tuvieron que ocuparse de esas cosas como ahora. Suna sí sabía que los Kokuyo estaban cerca, por lo que consiguió el número de Ken y envió a Mukuro a reunirse con ellos. Por lo que los Kokuyo fueron los primeros en encontrarse con Suna. Además de otra persona que de seguro sospecharan. El comportamiento de Suna con los del grupo de Mukuro. No le molestaba tenerlos cerca. Pero tampoco se involucraba mucho con ellos. Excepto con Fran. Con él compartía sus dulces porque aunque Suna ya estaba cambiado, seguía siendo amigable con los niños y aquí Fran todavía lo era. Suna sí pensaba dejar a Mukuro con los Kokuyo e irse. Por la simple razón de que no quería involucrarlos en ese momento en algo que lo afectaba a él. Y además no quería que Mukuro volviera a tener problemas con la mafia o que terminara en Vindiker. También mostré un poco los problemas existenciales de Suna en ese momento. El desprecio que sentía hacia sí mismo no es completamente por culpa de Bongola. Sí de Nana y por cómo lo juzgaba la gente. Pero eso no quiere decir que los otros están excelsos de culpa. Más bien solo lo empeoraron. La sorpresa de los Kokuyo al ver a Suna morir. Es comprensible. Pues nunca lo vieron morir antes y se supone que una persona no revive. Además Mukuro si bien los puso al tanto de lo ocurrido, jamás les dijo esa parte. Las palabras de Mukuro a Suna son las que éste necesitaba y también sinceras. Suna necesitaba con urgencia saber que aún después de todo lo que pasó, no estaba solo, que una persona no lo había abandonado y que tampoco lo haría. El momento final de Mukuro y Suna. Esto de seguro muchos, por no decir todos, lo sospechaban y se los voy a confirmar ahora. Es un Suna X Mukuro. Si hay algún fan de esta pareja ya puede celebrar. Como siempre agradezco a todos los que siguen mi historia. Espero les haya gustado el capítulo especial. También aviso que esta no va a ser la única pareja que va a haber. Si quieren pueden proponer otras parejas. No prometo poner todas las que quieran. Pero añadiré las que llamen mi atención o las que se repitan. Sin más que agregar. Me despido, chao. Chao. Have you desconectada.